Antes de empezar el relato, tengo un comunicado importante. Nuestro equipo está haciendo un sorteo de 1,000 pesos para ustedes que están siguiendo el crecimiento del canal. Para participar, solo tienen que suscribirse, dejar su like y comentar contando alguna situación difícil por la que ya pasaron y en la que su fe los fortaleció. Ahora sí, voy a empezar este emocionante relato. En las calles frías e indiferentes de la Ciudad de México, sobrevivía Julio, un niño de apenas 12 años, abandonado. Cuando apenas podía recordar el rostro de su madre, aprendió a leer el mundo a través de sus peligros y raras gentilezas. Cada día era una batalla por la supervivencia, una casa por un trozo de pan o un lugar seguro donde dormir. Pero el abandono no endureció su espíritu. Al contrario, forjó en él una inteligencia afilada como una navaja y un corazón que insistía en permanecer puro. Observaba la ciudad no con resentimiento, sino con una curiosidad incansable, entendiendo los patrones y los ritmos de la metrópoli de una forma que pocos lograban, viendo humanidad donde la mayoría solo veía concreto e indiferencia. Su único faro de esperanza en aquel océano de anonimato era Don Miguel, un guardia de seguridad de edad avanzada que vigilaba la entrada de un lujoso complejo empresarial. El anciano, con sus hombros cansados y una mirada que lo había visto todo, veía en Julio al nieto que nunca tuvo. No podía ofrecerle mucho, pero sus gestos eran tesoros. Un plato de comida caliente en 1900, los días más helados, una chaqueta gastada para protegerlo de la lluvia y, lo más valioso de todo, palabras de consuelo que calentaban el alma del niño. Don Miguel era la prueba viviente de que la bondad podía florecer en los lugares más áridos, una figura paterna improbable que representaba la única familia que Julio conocía, un lazo construido en silencios comprensivos y pequeños actos de cuidado. En el extremo opuesto de este universo de carencia, reinaba Ricardo Velasco, un titán de la tecnología. Era un hombre forjado por la ambición y blindado por una fortuna incalculable. Desde su ático en la cima del mismo complejo empresarial donde Don Miguel trabajaba, Ricardo veía el mundo como un conjunto de datos, un mercado por conquistar. Su arrogancia era tan vasta como su cuenta bancaria, y su desconexión con la realidad del pueblo era abismal. Se movía por pasillos de mármol y salas de reuniones acristaladas, rodeado de asistentes que temían su impaciencia y admiraban su frialdad. Para Ricardo, personas como Julio y Don Miguel ni siquiera formaban parte del escenario. Eran invisibles, ruidos insignificantes en la sinfonía de su éxito. Orbitando el sol helado que era Ricardo, estaba Isabela, su prometida, con una belleza escultural y una elegancia que parecía haber nacido con ella. Isabela era la pieza final en la vida perfecta que Ricardo había construido para sí mismo. Sin embargo, detrás de sus sonrisas calculadas y su tacto suave, se escondía un secreto oscuro, una agenda oculta que era el verdadero motivo de su presencia. Era una actriz en su papel más importante, estudiando cada movimiento de Ricardo, cada vulnerabilidad, cada contraseña. Su amor era una actuación y su corazón una caja fuerte cerrada, guardando un plan meticuloso que contrastaba violentamente con la pureza y la inocencia que Julio llevaba en su pecho, convirtiéndola en la más peligrosa de las amenazas. El complejo empresarial era el escenario donde estos mundos colisionaban silenciosamente todos los días. Por un lado, Julio, con los pies descalzos sobre el asfalto sucio, mirando hacia arriba con una mezcla de admiración y resignación a la torre de cristal que perforaba el cielo. Por el otro, Ricardo, mirando hacia abajo desde la misma torre, sin ver nada más que el reflejo de su propio poder. El contraste social era un abismo profundo, el hambre contra la abundancia, la vulnerabilidad contra la armadura del poder, la bondad desinteresada de Don Miguel contra la ambición calculista de Isabela. La moralidad de cada personaje estaba en polos opuestos, una brújula cuyos nortes apuntaban en direcciones irreconciliables, preparando el terreno para una colisión inevitable y transformadora. La vida de Julio era una red de estrategias de supervivencia. Conocía cada callejón, cada atajo, cada conducto de ventilación
que pudiera ofrecer un refugio temporal contra la lluvia o el frío nocturno. Su inteligencia no era académica, sino práctica, afilada por la necesidad constante. Sabía leer las expresiones de las personas, prever el peligro antes de que llegara y encontrar valor en lo que otros desechaban. Desarrolló una habilidad casi sobrenatural para moverse sin ser notado, una invisibilidad que era tanto su maldición como su mayor herramienta. Era esa capacidad de observar el mundo sin ser parte de él lo que le permitía ver las grietas en la fachada perfecta del mundo de los ricos, las verdades que el lujo intentaba esconder. Mientras tanto, la realidad de Ricardo era aséptica y programada. Sus días eran una sucesión de decisiones de millones de dólares, reuniones con ejecutivos y cenas de negocios, donde el vino era más caro que el alquiler de una familia entera. Se enorgullecía de su lógica fría, de su capacidad para separar la emoción de los negocios, sin darse cuenta de que había separado la emoción de su propia vida. Una tarde cualquiera, reprendió a un empleado por un error mínimo en un informe, su voz cortante resonando por la oficina silenciosa, mientras muchos pisos más abajo, Julio compartía un pan viejo con un perro callejero, un acto de generosidad que Ricardo jamás comprendería o valoraría en su universo de números y poder. El tono emocional de la historia nacía de este contraste brutal. Por un lado, la melancolía y la soledad de las calles, representadas por el gris del concreto, el sonido constante del tráfico y la sensación persistente de frío que Julio sentía en los huesos. Había una tristeza inherente en su existencia, pero también una resiliencia conmovedora, una pequeña llama de esperanza que se negaba a apagarse. Por otro lado, la opulencia fría del mundo de Ricardo, un ambiente de lujo estéril, donde el silencio no se llenaba de paz, sino de una tensión constante y una profunda soledad disfrazada de éxito. Eran dos tipos de vacío, uno nacido de la falta, otro del exceso. El escenario principal, el edificio Velasco Corp., era más que un edificio, era una fortaleza de desigualdad. Su fachada de 1900 espejo reflejaba el cielo para los que estaban afuera, negándoles cualquier vislumbre de lo que sucedía dentro. Para Julio, era un castillo inalcanzable, un símbolo de todo lo que él jamás podría tener. Para Ricardo, era su trono, la manifestación física de su dominio sobre la ciudad. Y para don Miguel, era simplemente su lugar de trabajo, una frontera que vigilaba con lealtad, sin pertenecer nunca verdaderamente a ninguno de los dos mundos. Era en este lugar, un monumento a la ambición y al poder, donde el destino entrelazaría las vidas de un niño invisible y de un hombre que se creía invencible. Todo cambió en una noche de tormenta. La lluvia caía sobre la Ciudad de México con una furia bíblica, transformando las calles en ríos de agua sucia e implacable. Para Julio, noches así eran las peores, pues el frío penetraba hasta los huesos y todos sus refugios improvisados se volvían inútiles. Desesperado, se coló dentro del complejo Velasco, buscando refugio en un pasillo de 1900, mantenimiento raramente usado. Un lugar que sabía que era peligroso, pero donde el aire caliente de las tuberías era una promesa irresistible. Era un riesgo calculado, uno del que se arrepentiría y agradecería haber tomado, pues en aquel oscuro pasillo, el destino estaba a punto de revelarle un secreto mortal. Acurrucado detrás de un gran generador, tratando de hacerse invisible, Julio oyó pasos. Su corazón se heló. Contuvo la respiración, esperando que fuera solo un guardia en su ronda nocturna, pero entonces escuchó una voz femenina suave y controlada, una voz que reconoció de los periódicos y de boca de don Miguel. Era Isabela, la prometida del gran jefe. Hablando en voz baja por teléfono, sus palabras cortaron el aire húmedo como fragmentos de cristal. «No te preocupes», dijo ella. «Ya tengo vigilancia total sobre Ricardo. El plan está casi listo». La frase resonó en la mente de Julio, sembrando un terror profundo. Vigilancia, plan. Las palabras no tenían sentido, pero el tono siniestro detrás de ellas era inconfundible. Un miedo paralizante se apoderó del niño.
El instinto le gritaba que huyera, que desapareciera de nuevo en las sombras de la ciudad y olvidara lo que había oído. Sin embargo, algo más fuerte lo mantuvo pegado al suelo. Era su lealtad a don Miguel, el hombre que le mostraba bondad en un mundo que solo le daba la espalda. Era también su pureza de corazón, una brújula moral que no le permitía ignorar la maldad que acababa de presenciar. Julio supo con una certeza aterradora que no podía simplemente marcharse. Necesitaba entender. En ese momento, el niño de la calle, movido por un coraje que ni él sabía que poseía, tomó una decisión. No huiría, investigaría. En los días que siguieron, el complejo empresarial se convirtió en su territorio de caza. Usando su notable habilidad para pasar desapercibido, Julio se infiltró en los bastidores del mundo de los ricos. Se movía por los conductos de ventilación, se escondía en armarios de pienses, servicio, y observaba todo desde las sombras, un fantasma invisible en el corazón del imperio de Velasco. Era un maestro en leer los horarios de las rondas de seguridad y en encontrar los puntos ciegos de las cámaras. Cada día era una inmersión más profunda en un mundo de lujo y poder que solo conocía de lejos, y a cada paso, el sentimiento de que algo estaba terriblemente mal se intensificaba, convirtiéndose en un peso constante en su joven pecho. Su foco principal era Isabela. Desde sus posiciones ocultas la observaba. En público, al lado de Ricardo, ella era la imagen de la perfección y el amor, sonriendo con dulzura y sujetando su brazo con una devoción que parecía incuestionable. Pero cuando creía estar sola, su rostro se transformaba. La máscara caía, revelando una expresión fría, calculadora, con los ojos recorriéndolo todo con una intensidad depredadora. Julio veía la dualidad, la mentira en cada gesto. La mujer que el mundo veía como un ángel era, en realidad, una serpiente anidada en el corazón del hombre más poderoso de la ciudad, y solo un niño de la calle sabía de su veneno. La tensión aumentaba cada día. En una de sus incursiones, Julio casi fue descubierto. Al salir de un conducto de aire en un piso ejecutivo vacío, se encontró de frente con un guardia que hacía una ronda fuera de horario. Su corazón dio un vuelco. Con reflejos agudizados por la vida en las calles, se zambulló en un carrito de limpieza antes de que el guardia se diera la vuelta, escondiéndose bajo sábanas sucias y conteniendo la respiración mientras el sonido de las botas del hombre pasaba a centímetros de distancia. El peligro era real y palpable, un recordatorio constante de que su invisibilidad era frágil y que un solo error podría costarle todo. Durante esos días tensos, sus encuentros con don Miguel se volvieron más cargados de significado. El viejo guardia, con su sabiduría tranquila, notó la ansiedad en los ojos del niño. Vio que Julio estaba más delgado, más asustado. «Ten cuidado, muchacho», le dijo don Miguel un día entregándole una empanada caliente. «Este lugar no es para niños. Hay sombras aquí que pueden tragarse a un niño como tú». Poco sabía él que Julio ya estaba luchando contra esas sombras y que sus palabras de advertencia eran más proféticas de lo que podría imaginar, sirviendo como un presagio de lo que estaba por venir. La profecía se cumplió en una noche fatídica. Don Miguel, durante su ronda por un área de almacenamiento mal iluminada en el subsuelo, sintió que su pie se enganchaba en algo. Fue lanzado hacia adelante con violencia, su cabeza golpeando contra una estantería de metal antes de caer al suelo de concreto, inconsciente. No fue un accidente. Un alambre fino y oscuro, extendido a propósito entre dos estantes, había sido la causa de la caída. Era una trampa, simple pero efectiva, dejada para neutralizar al viejo guardia que, de alguna manera, se había convertido en una amenaza para el plan de Isabela. La bondad de don Miguel lo había convertido en un objetivo. Julio, que desconfiaba de uno de los nuevos empleados de mantenimiento y lo seguía a distancia, vio al hombre salir apresuradamente de esa misma área minutos antes. Un sentimiento terrible lo invadió. Corrió hacia el lugar y encontró la escena que más temía. Su único amigo, su protector, caído e inmóvil en el suelo frío. Un grito silencioso se formó en su garganta. El pánico lo envolvió, pero la necesidad de actuar fue más fuerte. Se arrodilló junto a don Miguel,
el olor a polvo y sangre llenando sus fosas nasales, la desesperación apoderándose de su corazón al ver al hombre que era su única familia en ese estado. En su pánico por ayudar, Julio comenzó a revisar los bolsillos de don Miguel, buscando un celular para llamar a una ambulancia o cualquier identificación. Fue entonces cuando sus dedos temblorosos se cerraron en torno a un pequeño objeto metálico y frío. Lo sacó. Era un pendrive, pequeño y discreto. En ese instante, la intuición de Julio, afilada por años de supervivencia, gritó. Aquello era importante. Sin pensarlo dos veces, lo metió en el bolsillo de su pantalón raído. Un instinto primordial diciéndole que ese pequeño dispositivo contenía la clave de todo lo que estaba sucediendo. Sabiendo que no podía ser encontrado junto al cuerpo de don Miguel, Julio tomó una decisión difícil. Vio un botón de alarma de incendios silenciosa, uno que sabía que alertaría a la central de seguridad sin hacer ruido. Con el corazón apesadumbrado lo accionó y luego retrocedió a las sombras más profundas del subsuelo, desapareciendo momentos antes de que los otros guardias llegaran corriendo. La culpa lo carcomía por dejar a su amigo atrás, pero sabía que ser atrapado significaría el fin de su investigación y la victoria de Isabela. Necesitaba proteger el secreto que ahora llevaba en el bolsillo. Al día siguiente, con el poco dinero que tenía, Julio fue a un cibercafé en un barrio lejano, un lugar ruidoso y anónimo donde nadie haría preguntas. Sus manos temblaban mientras insertaba el pendrive en un ordenador antiguo. Una única carpeta apareció en la pantalla, llena de archivos de video con nombres de fechas y lugares. Oficina Ricardo, coche Ricardo, sala de estar. Con el corazón latiendo descontroladamente, hizo clic en el primer archivo. La imagen que surgió en la pantalla hizo que se le helara la sangre. Estaba viendo la oficina privada de Ricardo Velasco desde un ángulo extraño, como si la cámara estuviera escondida. El contenido del primer video fue un puñetazo en el estómago. Mostraba a Isabela, sola en la oficina, a altas horas de la noche. Con movimientos rápidos y precisos, rebuscaba en los cajones de Ricardo, fotografiaba documentos confidenciales con su móvil y examinaba archivos en su ordenador. Su expresión no era la de una novia amorosa, sino la de una espía corporativa, fría, eficiente e implacable. Julio observó, horrorizado, mientras la mujer que el mundo idolatraba traicionaba la confianza del hombre con el que se iba a casar. Cada clic de su móvil, un clavo en el ataúd del Imperio Velasco. La verdad era más fea de lo que jamás podría haber imaginado. Navegó por los otros archivos, cada uno una nueva puñalada de traición. Vio imágenes del interior del coche de Ricardo, donde Isabela tenía conversaciones codificadas por teléfono, hablando de entregar el paquete y el competidor. Escuchó audios captados en la sala de estar, donde ella le mentía a Ricardo con una facilidad aterradora, mientras sus ojos permanecían vacíos y calculadores. La vigilancia que Julio le había oído mencionar no era sobre la seguridad de Ricardo, era la vigilancia de ella sobre él. Lo estaba monitoreando, grabando cada secreto, cada vulnerabilidad, para venderlo al mejor postor. Y entonces, la revelación más devastadora lo golpeó. Don Miguel lo sabía. El viejo guardia de seguridad, con su apariencia humilde y su corazón gentil, estaba investigando a Isabela por su cuenta. Las cámaras de seguridad adicionales que Julio le había ayudado a instalar meses antes, pensando que eran para prevenir robos, no eran para ladrones comunes, eran para atrapar a la ladrona que dormía al lado del dueño del imperio. Don Miguel estaba intentando proteger a Ricardo, y la trampa que lo dejó inconsciente fue la consecuencia directa de su lealtad. Julio ahora entendía que no llevaba solo un pendrive, llevaba el arma de Don Miguel, su última defensa. Un peso abrumador se derrumbó sobre los hombros de Julio. Él era solo un niño, un fantasma en las grietas de la sociedad. ¿Cómo podría él, un don nadie, enfrentarse a una mujer tan poderosa y peligrosa como Isabela? ¿Quién creería la palabra de un niño de la calle contra la de la prometida de un millonario? El miedo lo consumía, pero la imagen de Don Miguel, caído y herido, alimentaba una nueva llama dentro de él. Era una llama del deber. Necesitaba honrar el coraje de su amigo. Necesitaba hacerlo correcto.
sin importar cuán imposible pareciera. La batalla entre su miedo y su conciencia había comenzado. Su primer intento de dar la alarma fue un fracaso humillante. Se acercó a uno de los guardias diurnos del edificio, un hombre con un rostro severo e impaciente. Julio intentó explicar tartamudeando sobre Isabela y las cámaras, pero el guardia lo interrumpió antes de que pudiera terminar. «Lárgate de aquí, mocoso», gruñó el hombre, empujándolo. «Ve a pedir limosna a otro lugar, Whitwellis». Rechazo fue brutal, un recordatorio cruel de su lugar en el mundo. Para ellos él era invisible, su voz era solo ruido, y su verdad, una fantasía de un cerebro hambriento. La frustración y la impotencia lo asfixiaron. Fue entonces cuando Julio se dio cuenta de que no había intermediarios. Los soldados no podían entregar un mensaje al rey enemigo. Era necesario ir directamente al general. Tenía que alertar al propio Ricardo Velasco. Un plan desesperado comenzó a formarse en su mente. Pasó las siguientes 24 horas vigilando, ya no a Isabela, sino a su objetivo. Memorizó la rutina de Ricardo, la hora a la que llegaba, la hora a la que salía, el camino que hacía su convoy de coches blindados. Necesitaba una oportunidad, una pequeña grieta en la armadura de seguridad del magnate para entregar su imposible mensaje. Eligió el garaje subterráneo del edificio como su campo de batalla. Era un lugar de concreto y sombras, un laberinto de pilares y coches de lujo. La acústica hacía que cada sonido resonara, aumentando la tensión. Era el punto de transición de Ricardo, el breve momento en que estaría vulnerable, caminando desde su coche hasta el ascensor privado que lo llevaría a su fortaleza en los cielos. Julio encontró un escondite perfecto detrás de un SUV negro, con el corazón martilleando contra sus costillas, el pendrive en su bolsillo pareciendo pesar una tonelada. La espera fue la más larga de su vida. Finalmente, el rugido del motor del sedán de Ricardo resonó en el garaje. El coche se detuvo en la plaza designada y un chofer salió para abrir la puerta trasera. Ricardo Velasco emergió, impecable en su traje caro, exudando un aire de impaciencia y autoridad. Estaba al teléfono, hablando bruscamente con alguien sobre cifras y plazos. Era ahora o nunca. Con todo el aire que sus pulmones podían contener, Julio salió de las sombras, corriendo hacia el hombre más poderoso que jamás había visto. Era un borrón de ropa rasgada y desesperación contra el brillo pulido de la riqueza. «Señor Velasco», gritó, su voz aguda y llena de pánico. Ricardo lo ignoró, haciendo un gesto de desdén a su guardaespaldas, pero Julio no se detuvo. Se interpuso directamente en el camino de Ricardo, con sus ojos grandes y aterrorizados fijos en los del millonario. «Ha puesto cámaras en su habitación, en el coche. Quiere destruirlo». La acusación quedó suspendida en el aire silencioso del garaje, impactante y absurda. El grito de un niño de la calle intentando sacudir los cimientos de un imperio. Era la verdad más valiente que jamás había dicho. La reacción inicial de Ricardo fue exactamente como Julio temía. Un desprecio helado. ¿Quién era esa rata de alcantarilla para atreverse a dirigirle la palabra y con acusaciones tan delirantes? «Quítenmelo de enfrente», le ordenó a su guardaespaldas, su voz desprovista de cualquier emoción, excepto irritación. Para él, Julio era solo otra pieza de la suciedad de la ciudad que se había infiltrado en su mundo. Inmaculado, una molestia que debía ser descartada y olvidada en segundos. Ya se estaba girando hacia el ascensor, listo para dejar atrás el incidente. El guardaespaldas, un hombre grande e impasible, agarró el delgado brazo de Julio con una fuerza que lo hizo estremecerse de dolor. Julio forcejeó, no por miedo al hombre, sino por el pavor de que su única oportunidad se estuviera escapando. «Por favor, créame», suplicó, con la voz quebrada. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Ricardo, transmitiendo una urgencia que iba más allá de una simple mentira o de una estafa para conseguir dinero. Era un ruego de alma a alma, un intento desesperado de cruzar el abismo que los separaba. Ricardo ya estaba en el ascensor, con el dedo en el botón, cuando algo lo hizo detenerse. Fue la mirada en el rostro del niño. Había visto miradas de codicia, de miedo, de admiración y de odio, pero nunca había visto aquello. Un terror tan puro y genuino, una angustia que no parecía fingida. No era la
mirada de un estafador. Era la mirada de un testigo, de alguien que vio algo que lo rompió por dentro. Una minúscula semilla de duda fue plantada en la mente blindada de Ricardo, una vacilación que cambiaría el curso de su destino. Al percibir la pequeña abertura, la breve pausa del millonario, Julio usó su última carta. En un último grito de desesperación, lanzó el detalle específico que esperaba que marcara la diferencia. La cámara de la habitación está dentro de su reloj de sobremesa, el regalo de cumpleaños que ella le dio. Esta no era una acusación vaga, era un hecho, un detalle íntimo y preciso que un extraño no tendría cómo saber. La mención del reloj, un objeto tan personal, un símbolo del supuesto amor de Isabela, fue la bala que finalmente perforó la armadura de escepticismo de Ricardo. El mundo de Ricardo se detuvo. El reloj. Miró el rostro sucio y desesperado del niño. ¿Cómo podía saberlo del reloj? En ese instante, la certeza de Ricardo comenzó a desmoronarse. Miró a su guardaespaldas, que aún sostenía a Julio, y con un gesto corto e imperceptible, le indicó que lo soltara. Su voz, cuando habló, era diferente, más baja, cargada con una nueva y terrible incertidumbre. «Espera aquí», le dijo a Julio, no como una orden a un subordinado, sino como una instrucción a un testigo crucial. Necesitaba saber. Sin decir nada más, Ricardo entró en el ascensor, no para subir a su ático, sino para actuar. Tomó su teléfono y llamó a su jefe de seguridad personal, un hombre de su confianza que no tenía ninguna conexión con Isabela. Su voz era baja y urgente. «Quiero que revises mi oficina, mi coche y mis aposentos personales. Ahora, busca dispositivos de escucha, cámaras, cualquier cosa fuera de lugar. Sé discreto pero rápido. Necesito una respuesta en 1 hora». La orden fue dada con una calma mortal que enmascaraba la tormenta que se formaba en su interior. La espera fue una tortura. Ricardo se sentó en su oficina, donde el silencio era más ensordecedor que cualquier ruido. Menos de 1 hora después sonó el teléfono. Era su jefe de seguridad y su voz era grave. «Señor, los hemos encontrado. Están por todas partes». Comenzó a enumerar los lugares. Un micrófono debajo de la mesa de reuniones, una cámara en el reloj de sobremesa, exactamente como el niño había dicho, un rastreador GPS y una grabadora en su coche. La traición era sistemática, profunda y absoluta. El suelo se abrió bajo los pies de Ricardo Velasco. La arrogancia, la certeza, la indiferencia, todo se desvaneció en un instante. Fue reemplazado por una oleada helada de violación, seguida de un dolor agudo y sofocante. Isabela, la mujer que amaba, en la que confiaba, con la que se iba a casar, era todo una mentira, una actuación. Él no era su prometido, era su objetivo. El niño, la rata de alcantarilla que había despreciado momentos antes, le había contado la verdad más devastadora de su vida. La realidad de Ricardo se hizo añicos, dejándolo desnudo y expuesto a la traición. Pero el shock inicial rápidamente dio paso a otra cosa, una furia fría y cristalina. El dolor de la traición no lo paralizó, lo forjó en algo nuevo. El millonario complaciente y arrogante murió en esa sala. En su lugar, nació un hombre que había sido empujado al límite y que no retrocedería. La humillación se transformó en determinación. Isabela había cometido un error fatal, lo había subestimado, y ahora usaría todo su poder, no para acumular más riqueza, sino para ejecutar la justicia. La cena de compromiso, planeada para ser una celebración, sería ahora el escenario de su venganza. El escenario para la caída de Isabela fue montado con la más exquisita perfección. El salón de fiestas de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad rebosaba con la élite de la sociedad mexicana. Magnates, políticos y celebridades, todos reunidos para celebrar el compromiso de Ricardo Velasco. El brillo de las lámparas de cristal, el sonido de la orquesta de cámara y el perfume de las flores importadas creaban una atmósfera de cuento de hadas. Isabela, deslumbrante en un vestido de alta costura, era el centro de atención, recibiendo a los invitados con una sonrisa radiante, completamente ajena al hecho de que estaba caminando graciosamente hacia su propia ejecución pública. Cada detalle de esa noche opulenta
Era una ironía, un escenario grandioso para la revelación de una mentira sórdida. Ricardo llegó con una calma que era más aterradora que cualquier explosión de ira. Su luto por la traición se había solidificado en una determinación gélida. La arrogancia habitual había sido reemplazada por una presencia pesada y enfocada, una intensidad que algunos invitados más astutos notaron, sintiendo una extraña tensión en el aire. Saludó a Isabela con un beso en los labios, un gesto que para todos era de amor, pero que para él era el sello final del engaño. La tomó de la mano, sintiendo el frío de su piel, y la condujo al centro del salón, representando su papel de novio, apasionado una última vez, reflejando la actuación de ella con una precisión mortal. Horas antes del evento, Ricardo había hecho una visita al hospital. Don Miguel estaba despierto, aunque débil y con la voz ronca. El viejo guardia de seguridad insistió en ver a Ricardo, y con la mano temblorosa le entregó una fotografía antigua y gastada, sacada de su cartera. La imagen mostraba a una joven sonriendo, sosteniendo un bebé en brazos. «Pregúntale por Lilia», susurró don Miguel, con un esfuerzo inmenso. «La conocí hace muchos años. La semejanza me ha atormentado». Ricardo, confundido pero sintiendo la importancia de la petición, guardó la foto. Aún no lo entendía, pero ese trozo de papel contenía una verdad más profunda y dolorosa que la propia traición que estaba a punto de exponer. Claro, aquí está a tradução integral do texto para o español. El momento crucial llegó. Ricardo se levantó, golpeando levemente con un tenedor su copa de cristal. La conversación en el salón cesó de inmediato y todos los ojos se volvieron hacia él. A su lado, Isabela lo miraba con una adoración ensayada, la sonrisa de una vencedora que estaba a un paso de concretar su plan. El aire estaba cargado de expectación. Todos esperaban las palabras de un hombre apasionado, un discurso sobre amor, futuro y felicidad. Ricardo alzó la copa, su mirada recorriendo a la multitud antes de posarse, con una finalidad terrible, en su prometida. La cacería había terminado. La trampa estaba a punto de cerrarse. Empezó a hablar, su voz resonando clara y firme por el salón. «Buenas noches a todos. Gracias por unirse a nosotros para celebrar lo que debería ser un momento de unión y confianza». Hizo una pausa. Confianza, una palabra interesante. En mis negocios he aprendido que la confianza es el activo más valioso y al mismo tiempo el más frágil. La atmósfera comenzó a cambiar. Las sonrisas de los invitados se volvieron inciertas. Isabela frunció el ceño sutilmente. Ese no era el discurso que habían acordado. He aprendido que las mayores amenazas no siempre vienen de competidores conocidos, sino de aquellos a quienes abrimos nuestras puertas y nuestros corazones. La mirada de Ricardo era como una cuchilla de hielo, fija en Isabela. Descubrí recientemente que mi mayor competidor, la persona que más se esforzó por minar mi trabajo y robar mis secretos, no estaba en una sala de reuniones al otro lado del mundo. Hizo otra pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Entonces pronunció la sentencia. Estaba compartiendo mi cama. Un suspiro colectivo recorrió el salón. El shock fue instantáneo y palpable. Los rostros de los invitados se transformaron en máscaras de incredulidad. Isabela palideció, la sonrisa congelada en su rostro ahora una mueca de pánico. La farsa había terminado. Antes de que pudiera formular una sola palabra de negación, pantallas gigantes, escondidas en el techo, descendieron suavemente. La imagen que apareció en... Ella silenció cualquier duda. Era el video del pendrive de don Miguel. Isabela, en su bata de seda, en la oficina de Ricardo a altas horas de la noche, fotografiando fríamente documentos confidenciales. La prueba era irrefutable, exhibida en alta definición para toda la élite de la ciudad. El murmullo de asombro se transformó en un alboroto. La novia perfecta, el ícono de elegancia, era una espía. La revelación fue brutal, desnudando la verdad frente a todos los que intentó engañar. «Ricardo, estás loco. Esto es un montaje», balbuceó ella levantándose, su voz una mezcla patética de furia y miedo. Pero su negación fue ahogada por la siguiente pieza de evidencia de Ricardo.
proyectó un audio, nítido, de una de sus conversaciones telefónicas, donde ella discutía los términos de la entrega de la información y el pago de millones que recibiría de un competidor. La humillación fue total. Expuesta, desenmascarada y derrotada, Isabela se quedó inmóvil, temblando, mientras las miradas de cientos de personas la juzgaban, el desprecio reemplazando la admiración de momentos antes. Su caída fue tan espectacular como su ascenso había sido engañoso. Como un acto final y perfectamente orquestado, las puertas del salón se abrieron y dos hombres y una mujer, vestidos discretamente, entraron. Eran policías de paisano, contactados por Ricardo esa misma tarde. Caminaron tranquilamente hasta la mesa principal y se dirigieron a Isabela. «Señorita, está usted arrestada bajo la acusación de espionaje corporativo y conspiración». La frase fue dicha en un tono profesional y bajo, pero resonó en el salón como un trueno. Las pulseras de diamantes en su muñeca fueron reemplazadas por esposas de acero. Sin su máscara de poder y seducción, parecía pequeña y patética al ser escoltada hacia afuera. Su futuro de lujo, transformado en un futuro de litigios y prisión. Tras la salida de Isabela y los policías, el salón se vació rápidamente. Los invitados, aturdidos y ansiosos por distanciarse del escándalo, desaparecieron, dejando atrás un rastro de copas de champán a medio tomar y postres intactos. Ricardo se quedó solo en medio del caos silencioso, el eco de la catástrofe resonando en su mente. No sintió el triunfo que esperaba, solo un vacío profundo. Automáticamente su mano fue a su bolsillo y sacó la fotografía arrugada que don Miguel le había dado. Miró el rostro sonriente de la joven, Lilia, y al bebé en sus brazos, la pregunta del viejo guardia de seguridad resonando en su mente. Sus ojos se sintieron atraídos por una de las pantallas que todavía mostraba uno de los documentos robados. El nombre de la empresa competidora que compraría sus secretos destacaba en el encabezado. Era la corporación de la familia Valderrama, rivales de toda la vida de su propia familia. De repente, un recuerdo antiguo y nebuloso emergió de las profundidades de su mente. Una historia que su padre le había contado años atrás sobre los Valderrama, sobre una hija, un embarazo fuera del matrimonio y una deshonra que la llevó a ser expulsada de la familia. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro comenzó a encajar. Con manos temblorosas, tomó su móvil y accedió a un archivo personal antiguo, una galería de fotos de familia. Encontró lo que buscaba, una foto de su propia madre, fallecida hacía mucho tiempo en su juventud. Colocó el móvil al lado de la fotografía de Lilia. El shock lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Los rostros eran idénticos, la misma sonrisa, los mismos ojos. Lilia Valderrama no era solo una mujer cualquiera, era la hermana gemela secreta de su madre, la hermana que su madre creía que había muerto en el parto. Isabela no era solo una espía, era su prima. La traición no era sobre dinero o poder, era una venganza familiar, una herida antigua que sangraba a través de generaciones. El niño de la calle no solo había salvado su fortuna, había desenterrado el secreto que definía quién era realmente Ricardo Velasco. En los días que siguieron al escándalo, la opulencia del ático de Ricardo Velasco se convirtió en una prisión. El lujo que antes alimentaba su ego ahora parecía hueco. Cada objeto de arte, un recordatorio de una vida construida sobre una base de mentiras. La revelación sobre su familia, sobre la existencia de Lilia y la venganza de Isabela, había implosionado no solo su compromiso, sino su propia identidad. Comprendió que su búsqueda incesante de poder y riqueza era solo la continuación de una guerra familiar que desconocía. Por primera vez, el hombre que lo tenía todo se sintió completamente vacío, dándose cuenta de que el verdadero imperio, el de su propia alma, estaba en ruinas, y la victoria no le había traído paz, solo un silencio desolador. Su transformación comenzó con un acto de humildad. Volvió al hospital para ver a don Miguel, pero esta vez no como el magnate que visita a un empleado, sino como un hombre que busca sabiduría. Se sentó junto al lecho del viejo guardia, que se recuperaba con una fuerza serena, y escuchó. Don Miguel habló sobre su juventud, sobre la bondad de Lilia
y sobre cómo siempre creyó que la lealtad y la integridad eran las únicas monedas que realmente importaban en la vida. En esas palabras simples, Ricardo encontró una claridad que ninguna reunión de negocios le había dado jamás. Empezó a entender que el valor de un hombre no estaba en sus acciones en la bolsa, sino en el coraje de su corazón. Fue entonces cuando el recuerdo de Julio lo golpeó con la fuerza de una revelación. El niño, el valiente y aterrorizado niño que había dejado esperando en un garaje frío, en medio del torbellino de su propio dolor y venganza, lo había olvidado. Una oleada de vergüenza lo consumió. ¿Cómo pudo ser tan ciego? El chico que arriesgó todo para salvarlo había sido tratado como una nota al pie en su propia historia. Inmediatamente activó a su equipo de seguridad, pero con una orden diferente. Encuéntrenlo. No lo asusten. Solo encuéntrenlo. Necesito hablar con él. Se lo debo todo. La búsqueda del niño invisible se convirtió en su máxima prioridad. El equipo de Ricardo encontró a Julio exactamente donde era de esperar, en un callejón anidado entre edificios antiguos, compartiendo un trozo de pan con un perro callejero. El niño había esperado en aquel garaje durante más de una hora, hasta que el miedo y la incertidumbre lo llevaron de vuelta a las sombras que tan bien conocía. Asumió que había sido usado y descartado, una herramienta momentánea para los poderosos. Cuando los hombres de traje se le acercaron, no con amenazas, sino con cautela y ofreciéndole comida caliente, Julio desconfió. Pero cuando le dijeron que el propio Ricardo Velasco quería verlo, una chispa de curiosidad superó su miedo. Aceptó ir. El encuentro no tuvo lugar en una oficina imponente, sino en el mismo lugar donde el miedo y el coraje colisionaron por primera vez. El garaje frío y oscuro del complejo empresarial. Cuando Julio llegó, vio a Ricardo esperándolo solo, sin guardaespaldas, vestido con ropa sencilla que lo despojaba de su aura de poder. Quería encontrarse con el niño en su territorio, en un terreno neutral, para mostrar que el abismo entre ellos ya no existía. La escena era un espejo invertido de su primer encuentro. El hombre poderoso ahora parecía vulnerable, mientras que el niño de la calle poseía una dignidad silenciosa, la dignidad de quien tuvo la razón todo el tiempo. Ricardo se acercó lentamente, sus ojos transmitiendo una emoción que Julio nunca había visto en un adulto, una mezcla de remordimiento y admiración profunda. No le ofreció dinero ni recompensas. En cambio, le ofreció las palabras que su corazón necesitaba decir. «Lo siento», dijo con la voz entrecortada. «Siento mucho no haberte creído». Se arrodilló para estar a la altura de los ojos del niño y le puso las manos en los hombros. «No solo me salvaste de una traición, Julio, salvaste a la persona en la que me estaba convirtiendo». En ese momento, Ricardo no veía a un niño pobre. Veía la personificación del coraje que a él le faltaba. Con lágrimas que no se molestó en ocultar, Ricardo lo abrazó. No fue un abrazo de caridad, sino de gratitud, de un náufrago aferrándose a sus salvavidas. En ese gesto, dos almas rotas encontraron consuelo. «Perdí a mi familia por secretos y mentiras», dijo Ricardo, con la voz ahogada. «No quiero vivir más así. Tú me mostraste lo que es tener un corazón puro. Déjame darte un hogar, no porque tú lo necesites, sino porque yo lo necesito. Necesito tu coraje y tu bondad en mi vida». La oferta no era sobre adopción, era sobre redención. Era sobre construir una nueva familia sobre una base de verdad. Julio, que durante toda su vida había anhelado un abrazo que nunca llegó, una familia que nunca tuvo, sintió cómo las barreras de su corazón se disolvían. Asintió en silencio, y por primera vez no se sintió como una carga, sino como un regalo. Salieron de aquel callejón oscuro de la mano, dejando atrás las sombras de sus vidas pasadas. La imagen no era la de un millonario rescatando a un huérfano, sino la de dos supervivientes encontrando el camino a casa, juntos. Más tarde, un Don Miguel totalmente recuperado se uniría a ellos, convirtiéndose en el abuelo sabio y amoroso de esa nueva e improbable familia, completando el círculo de lealtad y amor. Así, la historia de un niño invisible que se atrevió a enfrentar un imperio se convirtió en una leyenda susurrada en los pasillos del poder, una prueba de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la fuerza del carácter. Demostró que el coraje de hacer lo correcto
Incluso cuando se es pequeño y se está solo, tiene el poder de transformar el mundo. La travesía de Ricardo y Julio nos enseña que la verdadera visión no viene de los ojos, sino del corazón, y que hasta el alma más endurecida puede ser salvada por la pureza de un niño. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a creer en el poder de la fe y comenta desde dónde estás viendo.